Hay mañanas que no comienzan cuando suena el despertador. Comienzan antes, en ese instante íntimo en que abres los ojos y te das cuenta de que estás vivo. No siempre es una sensación agradable. A veces ese primer segundo es neutro, otras veces está cargado de cansancio, de la sombra de lo que aún no ha sido resuelto, de la preocupación que te acompaña desde hace semanas, pero ese momento, ese intervalo invisible entre el sueño y el mundo real, es más importante de lo que solemos admitir. Ahí se decide mucho de lo que vendrá. Hay quienes se despiertan y en los primeros segundos ya están revisando el celular, abriendo portales de noticias, leyendo mensajes que no pidieron. Otros saltan de la cama con urgencia, sintiendo que ya están atrasados, que deben correr, que el mundo exige más de lo que pueden dar. Y otros simplemente se quedan quietos, atrapados por la inercia o el peso de una vida que parece seguir en piloto automático. No se trata de juzgar ninguna de esas maneras de despertar. Cada uno tiene su historia, su ritmo, sus batallas internas. Pero lo que propongo hoy es otra posibilidad. Una forma distinta de comenzar el día que no depende de circunstancias externas, sino de una decisión interna. Porque si hay algo que he visto una y otra vez en el trabajo con personas de distintas edades, es esto. Cuando el día comienza sin intención, termina siendo arrastrado por lo que venga. En cambio, cuando uno inicia con una pequeña pausa consciente, con un momento de claridad, algo cambia. No el mundo sigue siendo el mismo, pero cambia la forma en que nos posicionamos frente a él. Y eso lo transforma todo. No estoy hablando de rituales mágicos ni de fórmulas instantáneas, no creo en eso. Hablo de una práctica diaria, sencilla, pero profunda, que comienza con algo tan humano como detenerse y preguntarse, ¿cómo quiero estar hoy? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué tipo de persona elijo ser antes de que el día me empuje a actuar como siempre? Puede parecer algo menor, pero en esos primeros 30 minutos después de despertar se juega buena parte de la calidad emocional del resto del día. Y lo más importante, se juega tu derecho a decidir cómo quieres vivir, incluso antes de que empieces a moverte. Algunas personas me han dicho que al escuchar esto sienten cierto escepticismo, como si la idea de que los primeros minutos de la mañana pudieran cambiar el rumbo del día fuera un exceso de optimismo. Sin embargo, lo que está en juego no es un resultado inmediato ni espectacular, sino la construcción gradual de un terreno mental más estable. Imagina que te despiertas y lo primero que haces es revisar la pantalla brillante de tu teléfono. Allí aparecen problemas que no son tuyos, noticias de un mundo convulsionado, mensajes que exigen respuestas, comparaciones que te generan incomodidad. Todo eso entra en tu mente antes incluso de que hayas respirado profundamente o sentido el peso real de tu cuerpo en la cama. Tu cerebro, en ese estado todavía vulnerable, queda capturado. Y una vez capturado, se pasa el resto del día reaccionando a lo externo en lugar de dirigir lo interno. Ahora imagina otra escena. Abre los ojos y antes de moverte te das un instante. No corres. No cedes de inmediato al impulso de buscar lo que otros esperan de ti. Te preguntas en silencio, ¿cómo quiero sentirme hoy? ¿Qué tres cosas serán mi verdadera prioridad? Aunque el mundo me ofrezca 1000 distracciones. ¿Qué identidad quiero encarnar durante las próximas horas? En apariencia son solo 3 preguntas. En realidad son un ancla, porque lo que decides en ese momento no solo organiza tu mente, sino que abre una distancia entre lo que eres y lo que el mundo quiere que seas. Esa distancia es libertad. En esa distancia puedes elegir y cuando eliges, dejas de estar sometido. Es curioso cómo algo tan sencillo puede marcar la diferencia entre sentirse esclavo de la urgencia o sentirse autor de la propia vida. Pero sucede. Y sucede no porque estas preguntas tengan algún poder mágico, sino porque te obligan
a frenar el piloto automático y a colocar la conciencia justo donde más se necesita, en el inicio. La calidad del día, la claridad con la que enfrentarás a tu pareja, a tus hijos, a tu jefe o a ti mismo, empieza a definirse en esa intimidad, en esa primera conversación contigo mismo, aunque nadie más lo vea. Después de ese primer contacto contigo mismo, viene otro gesto que a primera vista parece simple, casi trivial, pero que encierra una fuerza psicológica enorme, la gratitud específica. No hablo de pronunciar frases genéricas, como agradezco a la vida por lo que tengo, sino de detenerte 5 minutos para recordar 3 detalles concretos que hicieron tu existencia más habitable ayer o la semana pasada. Tal vez fue la conversación inesperada con tu hijo que te reveló un matiz nuevo de su forma de pensar. Tal vez fue el sabor de un café tomado con calma o la sensación de haber terminado una tarea pendiente que llevabas semanas posponiendo. Al enfocarte en lo concreto, tu cerebro comienza a entrenarse para reconocer lo positivo con precisión, en lugar de quedarse atrapado en la bruma de lo que falta o lo que duele. La mente humana tiene un sesgo natural hacia lo negativo. Está programada para detectar peligros, errores y amenazas porque así sobrevivimos durante miles de años. Pero esa misma programación, que fue útil para no ser devorados por depredadores, hoy nos roba serenidad. Vivimos pendientes de lo que salió mal, de lo que podría empeorar, de lo que nos falta por lograr. La gratitud específica interrumpe ese patrón. No elimina lo negativo, pero le recuerda a tu mente que no todo está roto, que hay matices de bienestar incluso en medio de las dificultades. Cuando te acostumbras a mirar lo que sí estuvo bien, aunque sea algo pequeño, comienzas a equilibrar el peso emocional con el que entras al día. Y ese equilibrio, aunque no lo notes de inmediato, cambia la manera en que hablas, en que decides, en que toleras los inevitables contratiempos. No es exagerado decir que este hábito puede transformar la forma en que percibes tu vida, porque lo que registras en tu memoria emocional no es tanto lo que pasa, sino lo que eliges subrayar. Y cuando subrayas conscientemente lo que te nutre, tu mente se vuelve un lugar menos hostil para habitar. Hay un ejercicio que muchos consideran innecesario hasta que lo prueban, la visualización consciente del día que está por comenzar. No se trata de fantasear con un futuro irreal ni de pedirle al universo que te regale lo que deseas. Se trata de cerrar los ojos por unos minutos y ensayar mentalmente cómo quieres transitar lo que te espera. Visualizar una reunión no como un campo de batalla, sino como una oportunidad de expresar tus ideas con claridad. Imaginar una conversación difícil y en lugar de anticipar el conflicto, representarte a ti mismo respondiendo con calma y firmeza. Incluso ver con detalle los obstáculos que sabes que llegarán, pero enfrentarlos en tu mente con recursos que quizás no siempre recuerdas que tienes. Al hacer esto, tu cerebro empieza a reconocer esas escenas como posibles, y esa posibilidad abre un camino distinto. Cuando llegue la situación real, algo en ti ya habrá transitado ese terreno. Es como ensayar antes de salir a escena. No garantiza que todo saldrá perfecto, pero disminuye la improvisación caótica y aumenta la confianza. Lo más importante de este ejercicio es que involucra tus emociones. No basta con imaginar lo que harás. Necesitas sentir en tu cuerpo la seguridad, la serenidad, la satisfacción de haber actuado de acuerdo a lo que deseas. La mente no distingue del todo entre lo vivido y lo vividamente imaginado. Y esa confusión, usada con sabiduría, se convierte en un aliado. Cada día que repites esta práctica, entrenas tu atención para enfocarse en lo que quieres construir en vez de en lo que temes. Y poco a poco tu sistema emocional empieza a alinearse con esa visión, como si hubiera encontrado un mapa en medio del desorden. Lo curioso es que aunque parece un acto privado y silencioso, este ejercicio impacta directamente en cómo los demás te perciben, porque se nota la diferencia entre alguien que llega preparado internamente y alguien que llega arrastrado
por la inercia del día. En este recorrido matutino llega un punto decisivo que parece sencillo, pero que en realidad encierra una de las transformaciones más poderosas que puedes darle a tu vida diaria. Elegir 3 acciones clave que marcarán tu jornada. Solo 3, no 5, no 10, no una lista interminable que se multiplica como si la productividad se midiera por cuánto llenas un papel con pendientes. 3, elegidas con intención, con serenidad, con honestidad. Cuando digo 3, muchas personas reaccionan con incredulidad. Están acostumbradas a medir su valor por la cantidad de cosas que hacen en un día, aunque al final ese exceso no deja satisfacción, sino agotamiento y la constante sensación de insuficiencia. Pero aquí hablamos de otra lógica, la lógica no de la acumulación, sino de la dirección. 3 acciones bien elegidas pesan más que 20 hechas con prisa, no porque las otras no tengan valor, sino porque esas 3 son un ancla, un punto de referencia, una brújula que te recuerda lo que es esencial. Piensa por un momento en cómo suele funcionar tu día. Empiezas corriendo detrás de lo urgente, contestando mensajes, apagando pequeños incendios, intentando resolver lo que aparece en la pantalla o en la agenda. Y cuando llega la noche te preguntas qué hiciste realmente, qué avanzaste de verdad en lo que importa. El cansancio se confunde con logro y a veces no hay mayor error que confundir agotamiento con sentido. Definir 3 acciones cada mañana es una manera de no permitir que eso te suceda una y otra vez. Tal vez una acción esté dirigida a tu cuerpo. Caminar 30 minutos, estirarte, cocinar un desayuno saludable en lugar de tragar lo primero que encuentres. Otra acción puede estar vinculada a tus relaciones. Escuchar de verdad a alguien sin interrumpir, compartir una comida sin mirar la pantalla, acercarte con afecto a quien vive contigo. Y la tercera quizás se orienta hacia tu crecimiento personal o profesional. Dedicar una hora a leer, estudiar una habilidad nueva, avanzar en ese proyecto que llevas años postergando porque siempre hay algo más urgente. Lo interesante de este enfoque es que te obliga a priorizar. No puedes elegir 10, solo 3. Y esa limitación es saludable, porque obliga a diferenciar lo que de verdad tiene impacto de lo que solo llena espacios. Al hacerlo, te das cuenta de que la mayoría de las tareas con las que te abrumas no son imprescindibles, son simplemente ruido. Y vivir en el ruido te aleja de lo que da sentido a tu vida. 3 acciones, hechas con intención y constancia, generan un efecto acumulativo extraordinario. Piensa en ello. 3 acciones significativas cada día son más de 1000 pasos relevantes en un año. Y esos 1000 pasos no son pequeños. Son la distancia entre lo que eres hoy y la vida que quieres construir. Este ejercicio no elimina las urgencias, no hace desaparecer los imprevistos ni garantiza que el día será perfecto. Lo que hace es darte un suelo firme sobre el cual caminar, porque cuando has elegido lo esencial y lo cumples, incluso si el resto del día se complica, puedes acostarte con la sensación de que avanzaste, y esa sensación no es un consuelo barato. Es un recordatorio profundo de que tu tiempo no se lo llevó el viento, de que elegiste y actuaste con coherencia. Al final, lo importante no es cuánto haces, sino cuánto de lo que haces responde a lo que de verdad valoras. Y eso es lo que este ritual de 3 acciones te regala cada mañana. La certeza de que, aunque el día se vuelva caótico, no te perdiste en la dispersión, sino que caminaste en dirección a lo que realmente importa. Después de definir esas 3 acciones que se convierten en tu brújula para el día, llega un paso que, aunque muchos lo consideran simbólico, tiene un impacto psicológico enorme: la declaración de identidad. No se trata de una afirmación vacía, de esas frases hechas que circulan en las redes sociales, sino de un compromiso íntimo y directo contigo mismo. Al levantarte, antes de que la vida empiece a reclamar tu energía, eliges en voz alta o por escrito quién decides ser hoy. Puede sonar extraño la primera vez que lo intentas, como si hablar contigo mismo fuera un gesto artificial, pero con el tiempo te das cuenta de que esa pequeña afirmación
es como un contrato interno que orienta tus decisiones a lo largo del día. Cuando dices hoy elijo ser disciplinado, no estás afirmando que siempre lo serás ni que nunca fallarás. Estás recordándole a tu mente que aunque haya tentaciones de abandonar, tu dirección está trazada. Cuando dices hoy elijo ser compasivo, estás anticipando los momentos en que la impaciencia o la dureza pueden apoderarse de ti y te preparas para responder desde otro lugar. Y cuando dices hoy elijo ser valiente, estás reconociendo que el miedo existe, que probablemente aparecerá en algún punto del día, pero decides enfrentarlo con un yo que no se esconde, que no retrocede. La mente tiene una tendencia natural a justificar nuestras conductas según la identidad que creemos que tenemos. Si piensas de ti mismo que eres alguien caótico, actuarás en consecuencia. Si piensas que eres alguien que no termina nada, inconscientemente lo confirmarás una y otra vez. Pero si cada mañana refuerzas con claridad la identidad que eliges encarnar, tu cerebro comenzará a alinear pensamientos, emociones y comportamientos con esa imagen. No se trata de autoengañarse, se trata de entrenar la coherencia. Las personas solemos subestimar el poder de una declaración porque pensamos que las palabras se las lleva el viento, pero no siempre es así. Cuando una frase nace de la conciencia y se repite con intención, empieza a adquirir peso dentro de nosotros. Y lo curioso es que ese peso se siente incluso en lo demás. Quienes te rodean perciben cuando llegas a un lugar con la claridad de quién eres y qué eliges ser, en lugar de simplemente reaccionar a lo que sucede. La declaración de identidad no es un amuleto, es un recordatorio. Y en la vida adulta, cuando ya has atravesado tantas etapas y llevas tantas cicatrices, los recordatorios valen más que las novedades. Porque no necesitas que alguien te enseñe desde cero quién eres. Lo que necesitas es recordar con firmeza quién eliges ser a pesar de lo que ocurra afuera. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras en cada momento, sino en sostener lo que decidiste ser incluso cuando es incómodo. Y cada mañana tienes esa oportunidad. Al decirlo en voz alta, al escribirlo, al sostenerlo, plantas una semilla que, aunque parezca pequeña, te acompaña en cada decisión del día. Y en la noche, cuando repases lo que hiciste, te darás cuenta de que tu jornada se pareció más a esa identidad elegida que a la vieja costumbre de reaccionar sin rumbo. No porque lo hicieras perfecto, sino porque supiste elegir con conciencia quién eras desde el principio. Cuando uno practica de manera constante este ritual matutino, las preguntas, la gratitud específica, la visualización, las tres acciones y la declaración de identidad, comienza a notar algo que a primera vista parece invisible. Una transformación sutil pero sostenida en la manera de estar en el mundo. No se trata de un cambio repentino ni de un despertar milagroso en el que todo encaje de la noche a la mañana. Se trata de una reconfiguración progresiva de tu energía, de tu atención y de tu forma de interpretar lo que vives. Personas que adoptan este tipo de práctica describen con el tiempo un aumento de claridad. Dicen que ya no sienten la misma urgencia por reaccionar ante cada problema, que logran ordenar mejor sus pensamientos, que recuperan la sensación de tener un piso firme incluso cuando alrededor parece haber caos. Y ese cambio no surge de una técnica aislada, sino de la constancia que poco a poco moldea la mente. La transformación no se limita al interior. Quienes conviven contigo lo perciben también. La pareja nota una presencia distinta, menos marcada por la irritación o la impaciencia, más dispuesta a escuchar antes de responder. Los hijos perciben un ejemplo diferente, alguien que puede enseñar disciplina, no con sermones, sino con actos visibles. Los colegas de trabajo sienten la diferencia entre interactuar con alguien reactivo, siempre a la defensiva, y alguien que se muestra más sereno y enfocado. No es que el ritual elimine los conflictos ni las tensiones, pero sí altera la manera en que te relacionas con ellos. Y esa alteración tiene un efecto multiplicador en tus vínculos.
En momentos de crisis, este entrenamiento demuestra su mayor valor, porque es fácil sostener cierta calma cuando todo fluye bien, pero cuando la vida se rompe, cuando llega una noticia inesperada, cuando un proyecto fracasa o cuando una relación se desgasta, ahí es donde se pone a prueba la fortaleza interior. Y quienes han cultivado este ritual suelen atravesar esas tormentas con una claridad que otros no comprenden. No porque no sufran, no porque estén por encima del dolor, sino porque aprendieron a generar un espacio interno desde el cual enfrentar lo que viene. Es como limpiar el parabrisas antes de conducir en medio de la neblina. La carretera sigue siendo difícil, los obstáculos siguen presentes, pero al menos puedes ver lo suficiente para avanzar sin destruirte en el intento. Lo que cambia no es la vida externa, sino la forma en que decides responder a ella, y esa es quizás una de las lecciones más difíciles de aceptar en la madurez, que ya no puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes controlar cómo te posicionas frente a ello. Y ese posicionamiento no surge espontáneamente, se entrena. Cada mañana que eliges comenzar de esta manera, fortaleces un músculo emocional que en los momentos críticos se convierte en tu mayor defensa. Lo externo no se vuelve más amable, pero lo interno sí se vuelve más estable. Y esa estabilidad, a la larga, es lo que marca la diferencia entre quienes se sienten arrasados por la vida y quienes logran atravesarla con dignidad. Para que este ritual matutino no se quede en un buen propósito que se diluye con el paso de los días, es necesario comprender cómo se consolida un hábito. La psicología nos muestra que la repetición constante durante un periodo aproximado de 2 meses puede transformar una práctica consciente en un comportamiento casi automático. No se trata de magia ni de voluntad férrea, sino de neuroplasticidad. El cerebro, a fuerza de repetir, empieza a crear conexiones más fuertes que convierten lo que antes parecía forzado en algo natural. La consistencia es más importante que la intensidad. No necesitas comenzar con 30 minutos perfectos, con un ritual impecable. Si solo tienes 5 minutos, empieza con 5. Una pregunta, una gratitud, una acción y una declaración breve son suficientes. Lo esencial es no romper el hilo, porque cada día que lo practicas, aunque sea en forma mínima, estás reforzando un circuito mental que con el tiempo se volverá estable. También es fundamental preparar el entorno. No puedes pretender cultivar la calma si lo primero que haces es encender una pantalla que te lanza estímulos sin parar. Necesitas un espacio libre de distracciones, aunque sea un rincón pequeño, un cuaderno, una pluma, un lugar donde sentarte en silencio. Ese gesto de preparación ya es en sí mismo una señal que le comunica a tu mente que estás por entrar en un tiempo distinto, en un espacio de cuidado personal. Sin ese ritual externo es fácil que la práctica se deshaga en medio del ruido cotidiano. La responsabilidad compartida es otro pilar. Aunque el despertar es íntimo y personal, compartir tu compromiso con alguien de confianza multiplica tus posibilidades de sostenerlo. Puede ser un amigo, tu pareja, un compañero de trabajo con el que acuerdas simplemente preguntarse cómo vas con tu práctica de la mañana. No es un control externo, es un recordatorio de que lo que haces tiene peso y merece continuidad. Cuando sabes que alguien más lo recordará, tu mente deja de buscar excusas con tanta facilidad. Y no olvidemos el efecto compuesto. 3 acciones hoy parecen pequeñas. Una visualización de 10 minutos puede parecer insignificante. Una declaración de identidad puede sonar irrelevante. Pero si lo sumas durante 100 días, se vuelve un giro enorme y en un año es una transformación que muchos describen como un cambio de rumbo vital. Las pequeñas decisiones diarias acumuladas con disciplina, terminan teniendo un impacto mucho mayor que los grandes gestos ocasionales que se diluyen en el tiempo. La transformación real no se construye con impulsos grandiosos, se construye con constancia humilde. Y es esa constancia la que poco a poco convierte un ritual en una segunda naturaleza. Existen además herramientas complementarias que pueden sostener este camino y darle más profundidad con el paso del tiempo. Una de ellas es escribir una carta a tu yo del futuro.
No se trata de un ejercicio literario ni de un juego imaginativo sin valor práctico. Es una manera de proyectarte hacia adelante y preguntarte con honestidad quién quieres ser dentro de un año. Describe con detalle cómo imaginas tus hábitos, qué emociones predominan en tu vida, qué relaciones has fortalecido y qué proyectos has logrado encaminar. Esa carta no es un deseo lanzado al aire, es una guía que puedes releer cada mañana, aunque sea un fragmento pequeño, para recordarte hacia dónde caminas. En momentos de duda, cuando la rutina te pese o cuando la motivación decaiga, esas palabras escritas por ti mismo desde la claridad inicial pueden convertirse en un recordatorio poderoso de lo que decidiste construir. Otra herramienta es el compromiso verbal. Decir en voz alta que vas a sostener este ritual por 30 días, aunque solo tú lo escuches, aumenta la seriedad del compromiso. Puede parecer un gesto mínimo, pero el lenguaje tiene un efecto performativo. Al pronunciarlo, tu cerebro registra que no es una idea vaga, sino una decisión puesta en palabras. Y las palabras, cuando se dicen con conciencia, pesan. No necesitas que los demás lo validen. Basta con que tu voz interior lo escuche con claridad. Ese contrato íntimo repetido en los primeros días refuerza la continuidad cuando la pereza o las excusas empiezan a aparecer. Con el tiempo, una vez que los primeros 90 días de práctica han dado frutos y sientes que el ritual ya forma parte de ti, puedes expandirlo progresivamente. Añadir unos minutos de ejercicio suave, incorporar lecturas breves que te inspiren o dedicar un espacio a la meditación silenciosa. Lo importante no es acumular técnicas, sino que lo nuevo surja de la solidez de lo que ya está establecido. De nada sirve sobrecargarte con rituales complejos si todavía no has arraigado lo esencial. La expansión es válida solo cuando lo básico se ha convertido en una estructura firme. Lo interesante es que, al mirar en retrospectiva, notarás que estos añadidos no son superficiales, sino parte de un proceso de maduración. No empezaste corriendo detrás de grandes cambios, comenzaste con pequeños pasos y esos pasos generaron la confianza necesaria para asumir más. Así funciona la verdadera transformación, no a través de golpes de suerte ni de iluminaciones repentinas, sino mediante la acumulación de decisiones conscientes que se sostienen en el tiempo. Cada herramienta que sumas es un recordatorio de que puedes crecer, pero que ese crecimiento no se impone de golpe, sino que se teje con paciencia. Al final de todo este recorrido queda una idea esencial. La vida no se define por lo que ocurre fuera, sino por cómo decides responder dentro. Cada mañana tienes la oportunidad de recordarlo. No es un privilegio exclusivo de quienes tienen más tiempo libre, ni de quienes viven sin problemas. Es una elección que cualquiera puede hacer, aun en medio del cansancio, la incertidumbre o las responsabilidades que parecen interminables. El día comienza siempre con un instante que puede pasar inadvertido o convertirse en el inicio de un cambio profundo. Ese instante es cuando despiertas. Ahí puedes seguir entregado al azar, repitiendo el mismo patrón que te deja agotado y confundido, o puedes hacer una pausa breve, consciente, y elegir cómo quieres posicionarte frente a lo que vendrá. No es una promesa de perfección ni una garantía de que el dolor desaparecerá. El dolor seguirá llegando, los contratiempos seguirán apareciendo, las personas seguirán teniendo sus exigencias y el mundo no dejará de ser caótico. Pero si cada mañana decides quién eres, qué agradeces, qué imaginas, qué acciones eliges y qué identidad sostendrás, lo que cambia es tu manera de atravesar todo lo demás. Y esa diferencia es enorme. Es la diferencia entre sentirte víctima de las circunstancias o sentirte autor de tu propia vida. Es la diferencia entre vivir a merced de lo que ocurre y vivir con coherencia incluso en medio de la tormenta. He visto a muchas personas a lo largo de su vida adulta convencerse de que ya era demasiado tarde para cambiar, que a los 40, a los 50, a los 60 ya no quedaba margen para transformar la manera de despertar, de trabajar, de relacionarse. Pero lo cierto es que nunca es tarde para comenzar. Lo único que se necesita es el primer paso, por pequeño que sea, porque la transformación no depende de la magnitud del cambio inicial, sino de la consistencia que lo sigue
Lo que empieza como un gesto tímido de 5 minutos puede convertirse con el tiempo en una práctica que sostiene tu equilibrio emocional, tu claridad mental y tu capacidad de enfrentar la vida con dignidad. Cada mañana es, en realidad, una oportunidad de nacer de nuevo. No en el sentido poético o romántico de olvidar todo lo vivido, sino en el sentido realista y profundo de elegir cómo responderás a lo que sigue. Ese es el verdadero poder de los primeros 30 minutos. No te prometen que el mundo será distinto, pero te recuerdan que tú puedes ser distinto en el mundo. Y cuando eres distinto, tu manera de vivir, de amar, de trabajar y de soñar también cambia. Tal vez no controles las circunstancias, pero puedes decidir que al despertar no entregarás tu mente al caos. Tal vez no controles los imprevistos, pero puedes elegir empezar con claridad. Tal vez no controles lo que otros harán, pero puedes decidir quién eliges ser. Y esa es la elección que se renueva cada día, silenciosa pero decisiva. Cada mañana, antes de que el mundo te reclame, tienes en tus manos la posibilidad de crear un día más consciente, más íntegro, más tuyo. Y si lo haces con constancia, lo que parece un simple amanecer se convierte con el tiempo en el acto más profundo de amor propio y de libertad que puedes regalarte.